Hola, mis amados hermanos, Shalom, la paz de Cristo a cada uno de ustedes. Estamos felices de llegar un domingo más para poder compartir la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. En esta oportunidad voy a compartirles acerca de los dos reinos. Y para esto vamos a leer en Colosenses 1:12. Dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Bueno, aquí el apóstol Pablo nos está definiendo que existen dos reinos. Uno se llama el reino de las tinieblas y el otro el reino de la luz. En el reino de las tinieblas, el rey o el que gobierna es Satanás. Y en el reino de la luz, gobierna nuestro Señor Jesús. Para que haya un reino, tiene que haber dos condiciones. Un rey y súbditos donde el rey tiene que gobernar. Así que cada uno de estos reinos tiene estos dos componentes. Y nosotros, todos nosotros, por causa del pecado, por causa de ser herederos de nuestros padres que se rebelaron contra el reino de Dios, pasamos a pertenecer al reino de las tinieblas, donde Satanás hacía su voluntad con cada una de las personas. Esto encontramos en Efesios capítulo 2. Vamos a leer Efesios 2:3. Dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Qué condición tan triste, qué realidad tan oscura, tan lamentable. Y vemos esta realidad en muchas personas donde viven un vacío, viven una vanidad en toda su vida, una vida sin propósito, donde el enemigo gobierna sobre cada uno de ellos. Pero bendito sea Dios, un día nos llegó el evangelio del reino, las buenas nuevas del reino de la luz. Jesús hace 2000 años vino aquí a la tierra justamente trayendo estas buenas noticias para la humanidad que estaba sumido, esclavo del pecado, esclavo de aquel amo tirano llamado Satanás. Y de allí el Señor, con mano poderosa, con mano gloriosa, nos rescató. De manera que la verdadera conversión es ser trasladado de este reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, como leímos en Colosenses. Así que cada uno de nosotros tenemos que tener esa experiencia. Ahora, dentro de este reino de la luz se hace, por supuesto, la voluntad de aquel que reina. Cada uno de estos reinos tienen sus propias leyes, ¿no? En el reino de las tinieblas hay una ley que acabamos de mencionar, lo que dice Efesios 2:3. Allí las personas hacen su propia voluntad, hacen lo que le viene a su mente. Y nuestra naturaleza caída por causa del pecado, esa naturaleza sigue existiendo, sigue viviendo. Entonces ella gobierna nuestra vida, nuestro caminar diario. Así que esa ley se cumple en todas aquellas personas que viven en este reino. Vive como quiere, hace lo que quiere, hace lo que le parece, lo que le gusta, lo que le agrada, lo que convenga
y lo que se le ocurra a las personas. Esto es la ley que rige en el corazón de las personas. Es por eso que en el mundo hay tanto caos, tantos problemas, empezando de los matrimonios, las familias, entre prójimo. Hay una ley donde cada uno no quiere perder, no quiere ceder. Quiere ganar, quiere discutir, no importa cómo prosperar, por ejemplo, si está abusando de su prójimo. Ninguno piensa en el bienestar del prójimo. Todos piensan en sí mismo, porque el reino de las tinieblas también es eso, el orgullo, el egoísmo. Es donde yo no veo a nadie. En las tinieblas uno no ve a nadie, no ve al que le rodea, porque estamos cegados, solo nos miramos a nosotros mismos. Esa era la condición de aquellos que viven en este reino, desde que nacemos hasta el momento que Cristo viene con las buenas nuevas. Esa es la realidad de todas las personas. Y nosotros podemos ver a nuestro alrededor, en la política, en los artistas, en las diferentes clases sociales, podemos ver la degradación, el inconformismo, la queja, todo este caos, esta vida que el mundo vive. Quiero contarles que hace 2 días un vecino, más o menos a las 7 de la noche, tocó la puerta, un vecino que trabajó en casa y con ojos en lágrimas, desesperado, me dice: por favor baje para que podamos conversar. Yo pensé que era referente a algún trabajo, pero era tanto su desesperación que le dije: sí, vecino, ¿en qué le puedo atender? ¿Qué le puedo ofrecer? No, me dice: me siento muy mal, siento un vacío dentro de mi corazón. Por favor, quiero conversar contigo. Discerní que era una necesidad espiritual, que ese hombre necesitaba el evangelio del reino, necesitaba las buenas nuevas del reino de la luz. De manera que bajé, conversé, le empecé a predicar, le hablé del Rey Jesús, de su gobierno, de su voluntad, y conforme él iba hablando, él se iba quebrantando cada vez más. En un momento dado me dijo: no soporto más, no sé dónde puedo confesar mis pecados, dónde puedo arrepentirme de todo lo malo que he hecho. La verdad que estoy desesperado, estoy al borde de un estrés terrible, no puedo dormir. Me decía que dormía a las 4 de la mañana y solamente 2 horas. Queridos hermanos, bueno, el asunto es que le hice pasar a mi oficina y allí en un momento dado, mientras yo le predicaba, me hizo recordar mucho a Cornelio. Cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio y le estaba predicando, dice que el Espíritu Santo irrumpió y bautizó a Cornelio, y Cornelio empezó a confesar su pecado, a hablar en otras lenguas. Cuando estaba compartiendo le dijo: vecino, ya no aguanto más, quiero llorar, quiero gritar, quiero confesar mi pecado. Así que ahí nos pusimos a orar y él empezó con lágrimas a confesar su pecado. Yo estaba viendo realmente un nacimiento espiritual, un hombre que el reino de las tinieblas le había ahogado tanto su vida que estaba al borde de un suicidio. Así que oró, lloró, se arrepintió, confesó sus pecados, y después que terminamos, yo le vi un hombre nuevo. Realmente hay una operación espiritual. Cuando nosotros predicamos el evangelio del reino a las personas y ellos experimentan y se rinden ante el Rey Jesús, realmente experimentan la nueva vida, el nuevo nacimiento. Y la cosa es que el hombre se fue feliz. Hoy día, antes de venir, me encontré con él. Le digo: ¿cómo estás? Con una sonrisa me dijo: estoy muy bien, quiero estudiar la palabra de Dios. Así que tengo más tarde una cita con él. Realmente, qué tremendo es la obra del reino. Qué tremendo es el mensaje del Rey para poder desatar, libertar a aquellos que están cautivos.
Y nosotros como iglesia, y si hay algún amigo que nos está escuchando a través de esta pantalla, quiero decirles que hay esperanza para tu vida. Hay un rey de la luz llamado Jesús que quiere invitarte a su reino. Así que en el reino de las tinieblas uno hace lo que quiere, ignorando la voluntad de Dios. Nadie busca a Dios. Nadie se humilla ante Dios. Nadie está con hambre y sed de buscar de Dios. Todos le dan las espaldas. Todo el mundo no se interesa de las cosas del Señor cuando Dios está llamando a las personas. Así que esa es la ley que rige en este reino de las tinieblas. El hacer mi propia voluntad, mis pensamientos y lo que a mí me viene en gana. Pero hay una ley diferente en el reino de la luz. Allí nosotros y todos los que pertenecemos a este reino de luz hacemos la voluntad de nuestro Rey. Y la voluntad de nuestro Rey es perfecta, es santa, es armoniosa. Y no son gravosas, dice, sus mandamientos del Señor. Nuestro Rey lo primero que hace es sanar nuestro corazón, limpiar de nuestros pecados, hacernos justos delante de Él, declararnos perdonados de nuestro peso que es el pecado y nos declara libres para que nosotros podamos vivir en el reino de la luz. En este reino uno hace la voluntad del Señor. Y si en algún momento nosotros fallamos, inmediatamente debemos corregir, debemos enmendar, arrepentirnos, confesar y decir: Señor, yo quiero vivir una vida genuina delante de tu presencia. No, esto no se trata de religión, se trata de una relación con el Padre, con el Rey amado, llamado Señor Jesús. En Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Viviendo en el reino de Dios, que comúnmente se le conoce como la iglesia es aquellas personas que se han arrepentido de su pecado y han salido del reino de las tinieblas y están en el reino de luz. Entonces ellos viven conforme a la voluntad del Rey. Y allí tenemos que vivir de frente con Dios, con el Rey. No a espaldas, no con disimulo, no con fingimiento, sino tenemos que vivir una vida genuina con Él, porque Él no solamente nos ha perdonado, Él ha puesto al amado Espíritu Santo dentro de nosotros para que esa fuerza espiritual pueda ser la vitalidad para poder cumplir el corazón de nuestro Rey, las demandas de nuestro Rey. Nuestro amado Rey se complace cuando nosotros reconocemos a Él como el Señor de nuestra vida, no solo con nuestros labios, sino con nuestra vida, con nuestra actitud. Tenemos que aprender a humillarnos, a llorar, a tener paciencia, humildad como Jesús. Jesús dijo cuando estaba aquí en la tierra que Él nada hacía por su propia voluntad. Él hacía todo lo que al Padre le agradaba. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer como súbditos del Rey Jesús. Ya no quiero hacer mi propia voluntad, no quiero hablar mis propios pensamientos, sino yo quiero hacer la voluntad de mi Rey. Y de esta forma no estaremos siendo engañados nosotros mismos, ni estaremos queriendo burlarnos de Dios. Porque hay mucha gente que dice: yo soy cristiano, yo ya conozco y creo en Dios, pero sigue viviendo de acuerdo a sus pensamientos. Sigue planificando su vida de acuerdo a sus sentir y sigue preocupándose por todas las cosas que acontecen en el mundo porque todavía está centrado en Él. Hermanos queridos, nosotros que hemos sido librados, dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Otra ley que se cumple en este reino de la luz es que en el momento que venimos a la luz entregamos todo a nuestro Señor Jesús, al Rey, al dueño, al legítimo dueño, todo. Mi vida, mi esposa, mis hijas, mi casa, todo lo que yo tenía hasta ese momento lo rindo a los pies de mi Rey amado. De manera que cuando Él me permite usar las cosas que le pertenecen a Él, vivo agradecido, adorándole a Él y con un corazón
eternamente agradecido. Así que, como dijo Salmo 139, 7, dice, ¿a dónde iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huir de tu presencia? Realmente nosotros vivimos en la presencia de nuestro Rey. Él es nuestro Señor y Él nos mira en todo lugar donde estemos, en el lugar más secreto, Él está presente con nosotros. Así que no podemos nosotros huir más de la presencia de Dios. No podemos estar fuera de su mirada y de su cuidado. La vida cristiana se vive entonces frente a nuestro Rey, con un corazón en la presencia de nuestro Rey. Quiero pedirte que nos dispongamos para vivir en el reino de la luz, para poder cumplir nuestro llamado y nuestro propósito en esta tierra. Tú has sido llamado para vivir en este reino glorioso, para que puedas darle la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo. Todos aquellos que viven en el reino, vivamos con esta convicción. Y todos aquellos que todavía no conocen el reino de la luz, les invitamos para que ustedes puedan participar. ¿Saben? Ya se pagó el precio. No tenemos que pagar nada. Se pagó un alto precio en la cruz del Calvario para que nosotros podamos vivir gratuitamente, dice la palabra de Dios, de esta gracia. En Romanos, quiero leerles, siendo justificados, dice, gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La muerte de Cristo trajo esta redención para nosotros. Es gratuitamente. Esto significa recibir el gran regalo de parte de Dios. Él quiere que no más vivas en el reino de las tinieblas. Es como el pueblo de Israel que estaba en Egipto, esclavizado tanto tiempo debajo de los látigos. Saben, Satanás representa a Faraón y él te tiene esclavizado, pero hay un libertador llamado Jesucristo y él puede hacerte libre. Si tú te arrepientes, te postras delante del Rey y confiesas tus pecados, serás un hombre y una mujer nueva. Hemos hablado ya acerca de los dos leyes que hay en este reino, en estos dos reinos. Ahora vamos a ver que estos reinos también tienen dos idiomas. Uno de ellos, el reino de las tinieblas, tiene su idioma que es la queja. Y el reino de la luz tiene su idioma que es la alabanza, la gratitud, la gloria al Señor. Realmente, cuando nosotros nos hemos convertido, tenemos que cambiar este idioma, porque en el reino de las tinieblas siempre ha habido queja por todo, queja por el clima, por el semáforo, contra la esposa, contra el gobierno, contra las autoridades, en contra de todo. Vivíamos una vida inconforme, siempre quejándonos. Pero ahora que hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo, nuestro lenguaje ha cambiado, nuestro idioma ha cambiado. Nuestro idioma ahora es de alabanza, de gratitud y de gloria y honra a nuestro Señor. Ahora, el problema cuando las personas empiezan a quejarse, y aún los discípulos, lamentablemente, el problema no está afuera, porque siempre van a haber circunstancias adversas o favorables en la vida. El problema está dentro del corazón. ¿Quién es el que está reinando en nuestro corazón? Realmente, cuando nosotros hemos rendido nuestra vida a Jesús, el Espíritu Santo ha venido a nuestra vida y nosotros tenemos que desarrollar ese lenguaje de alabanza y gratitud a nuestro Señor. ¿Cómo sería nuestra vida si Jesús o alguno de nosotros entráramos a tu casa sin que nos vieras? ¿Cuál es el lenguaje que impere en nuestro diario vivir? Cuando ningún hermano o el pastor no está con nosotros, ¿cómo es nuestro lenguaje y nuestro trato diario?
con nuestra familia directa en casa. Sería muy bueno preguntarnos, ¿qué idioma está prevaleciendo en nuestras relaciones? En especial cuando estamos solos, cuando estamos con nuestra familia íntima. Sería muy bueno preguntarnos, porque si no, evidenciaría qué idioma estamos hablando. Así que en Efesios habla de que en Efesios 5:20 dice, dando siempre gracias a Dios, siempre, por todas las circunstancias, por todas las situaciones. En 1 de Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias a Dios por todo. Esto no son sugerencias, estos son mandatos del Señor. Así que un discípulo tiene que aprender a obedecer, porque una de las cosas que el discípulo desarrolla en su corazón es ser obediente a la palabra del Señor. Hemos pasado de la rebeldía a la obediencia. Así que estos son mandatos claros del Señor. Ahora, ¿por qué tenemos que dar gracias a Dios? Porque nuestro Rey, el Señor, tiene control de toda circunstancia. Él gobierna, Él tiene el control. No hay nada que se le escape a nuestro Señor. Así que por esa razón nosotros como hijos de Dios, entendiendo que nuestro Rey gobierna sobre todas las cosas, tenemos que aprender a dar gracias a Dios. En este tiempo que estamos pasando esta situación tan difícil a nivel mundial, bueno, hay estadísticas donde dicen que el lamento, la queja ha aumentado en los hogares, ¿no? El estrés, el nerviosismo y cuántas otras cosas ha empezado a inundar en el hogar. Aparte de que no salen afuera, no tienen relación con las personas, no están trabajando, entonces la gente ahí metida en su casa, imagínense cuánta queja. Y todo lo contrario ocurre con la iglesia. La iglesia del Señor vive en una libertad. Pablo decía, la palabra de Dios no está presa, ¿no? Él escribió las epístolas más inspiradoras por el Espíritu Santo cuando él estuvo en las cárceles. En esas cárceles solitarias, él tenía comunión con el amado Espíritu Santo. Así que el lenguaje de aquellos que vivimos el reino de Dios es totalmente diferente. Ahora que tú estás encerrado ahí en tu casa, tienes que saber que estás en un retiro espiritual, en un retiro con tu Padre Celestial. Así que debe salir alabanza, gratitud a nuestro Dios. Es por eso que tenemos que darle gracias a Dios, porque es un mandato del Señor y nosotros entendemos que a Dios nada se le escapa, nada está fuera de su control. Esto es darle la gloria al Señor. La palabra de Dios dice también en Romanos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados para su reino. Bendito sea Dios. Antes mi idioma era la queja, el lamento, la bronca, el hablar mal, el ver las cosas en forma desfavorable, derrota. Pero nuestro lenguaje hoy ha cambiado porque entendemos que vivimos en el reino de Dios. Muy bien, hay otro tema acerca de que también en este reino hay una bandera que nos identifica. Y quiero hablar un poquito acerca de esto. El Señor Jesucristo en Juan 13, 34 al 35 nos dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Así que acá hay un mandamiento del Señor. Este tema también es otro don, es otra característica que debe haber en el reino de la luz. El amor de Cristo en cada uno de los discípulos del Señor. Cantar de los Cantares 2:4 dice: me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. La iglesia primitiva se caracterizaba por este don hermoso que cada discípulo había desarrollado. Es el amor que tenían los unos con los otros.
No había, dice, ningún necesitado entre ellos. Dice que los que tenían varias propiedades vendían algunas de ellas y los ponía a los pies de los discípulos, de los apóstoles, y ellos repartían de acuerdo a las necesidades de los hermanos. Qué amor que había en el pueblo del Señor. Yo creo que en este tiempo el Señor quiere restaurar esta bandera que nos identifica, que nos debe identificar ante el mundo. Nosotros ponemos en el 28 de julio nuestra bandera como identificándonos que somos peruanos. Si uno ve la bandera peruana en cualquier lugar, la roja y blanca, uno va a identificar, ahí hay un peruano. Bueno, esto se ha visto en forma categórica cuando estuvimos en el último mundial, y con una bandera podía identificar de qué país es cada persona. Hermanos queridos, ¿saben? El amor que Dios ha puesto en nosotros nos identifica donde vayamos. Y yo he tenido la oportunidad de ir a algunos países, y en esos lugares, hermanos que me esperaban en el aeropuerto, nos esperaban con una sonrisa y un abrazo, y realmente sin conocerlo, pero que había ese amor en nosotros, era la atracción y era una cosa que nos unía, porque es el amor de Cristo que ha sido derramada en nuestros corazones. Hoy día impera en el mundo el egoísmo. La bandera del reino de las tinieblas es el egoísmo. Todo que gira en el ser humano, todo está concentrado en uno mismo. Bueno, la bandera del reino de las tinieblas es el egoísmo. Ahí la gente se ama a sí mismo. Todo gira alrededor del hombre, de uno mismo. Vivo para mí, me enriquezco para mí, me preocupo por mí solo. Todo gira alrededor de mí solo. ¿Cómo estamos en este sentido? Realmente el Señor ha derramado su amor en nosotros y no hemos puesto en ejercicio. No tenemos que tener esta bandera del egoísmo en nuestro corazón. Todos los discípulos tenemos que desarrollar la bandera que es el amor del Señor. En 1 de Juan 3:10 dice: en esto se manifiesta los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Qué categórico esta palabra. Realmente aquellos que no aman al Señor, dice, no ha conocido a Dios. Ahora, si no está con Dios, ¿con quién está? Si no está en el reino de la luz, ¿a qué reino pertenece? Bueno, alguien podría decir, bueno, aquel hermano me hizo tanto daño que no parece mi hermano. Bueno, yo te pregunto, ¿qué parece entonces? ¿Un prójimo? Sí, puede ser un prójimo. Bueno, el Señor nos manda a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y frente a esta verdad, de repente el hermano dice, me hizo tanto daño que no parece ni siquiera mi prójimo, parece mi enemigo. Bueno, Jesús también nos dijo, amad a vuestros enemigos, amad a aquellos que nos ultrajan, amad a aquellos que nos odian. Queridos hermanos, la bandera poderosa que el Señor ha puesto en su iglesia, en su reino, es el amor. Con razón que dice, el amor cubrirá multitud de faltas. Aquel que tiene el amor de Cristo es uno que va a romper todo obstáculo, toda puerta, no va a haber obstáculo para poder amar. El amor de Dios es un poder maravilloso. ¿Saben que Jesús conquistó en ese tiempo a un imperio tan malo, tan maligno, que fue el Imperio Romano, ¿no? Y que desde la cruz Él expresó las siguientes palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús, aún en la muerte, pudo flamear la bandera que estaba en su corazón, porque Él es amor. Primera de Juan 3:16 dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros.
también nosotros debemos poner nuestra vida por nuestros hermanos. En esto conocerán, en esto van a conocer las personas. No en que yo lleve una Biblia debajo del brazo, no en que diga yo soy un cristiano y tenga que estar yo hablando, sino en que el amor del Señor, aun cuando esté en mi trabajo, y si hay un compañero que me hace la vida imposible, yo pueda amar. ¿Saben? El amor es un mandamiento, no es una sugerencia. Y como es un mandamiento, no tiene que ver nada con mis sentimientos. Hay personas que pueden decir, yo no siento amar, yo no tengo este sentimiento para amar. Pues bien, es probable que no tengas ningún tipo de sentimiento, aquel que te hizo daño, para amar. Pero como es un mandamiento, tú por fe y obediencia como discípulo del Señor, cuando lo ves tienes que acercarte y empezar a saludarle con mucha amabilidad. Aunque tu corazón no sienta, pero el mandamiento se hace en nuestra voluntad, en nuestra decisión, sabiendo que este es un mandamiento que el Señor nos da. Y probablemente Satanás te diga, eres un hipócrita. Tú tienes que decirle a Satanás, tú eres un mentiroso. Yo estoy obedeciendo, así no sienta, obedeciendo a mi Rey, porque Él me mandó amar a mis hermanos, a mi prójimo y aún a mis enemigos. Así que el mandamiento se obedece, así no sientas. Así que en este tiempo queremos reflexionar sobre estas características del reino de las tinieblas y del reino de la luz. ¿Cómo vamos a ser identificados como discípulos del Señor? ¿O cómo vamos a ser identificados en qué reino estamos? Cuando cada uno de nosotros manifestamos estas características. Primero, si estamos en la ley del reino de la luz, de obedecer la voluntad de nuestro Señor. Segundo, en poder obedecer en cuanto a nuestro idioma. ¿Qué lenguaje estamos hablando? ¿La queja o la alabanza y la gratitud? O hay hermanos que también están entre la queja, un momento se quejan y otro momento alaban a Dios. Eso se llama quejabanza. Pues nosotros tenemos que erradicar la quejabanza de nuestros labios y dar gracias a Dios, como dice Efesios, en todo a nuestro Dios. Y también, queridos hermanos, tenemos que saber que hay una bandera que el Señor ha puesto en su reino, que es la bandera del amor. Querido discípulo del Señor y querido amigo, ¿tú quieres pertenecer al reino de la luz? Sencillamente tienes que arrepentirte y venir y confesar tu pecado. Y si hay un hermano que está fuera de estas características, te animo, hermano querido, a poder revisar las leyes que hay en tu corazón, el idioma que estás hablando y la bandera que está flameando en tu corazón. Revisemos y hagamos arrepentimiento, volvamos al Señor, volvamos a vivir en el reino de Dios. Nosotros somos hijos del reino de la luz. Colosenses 1:13 dice, hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesús. Vamos a orar en este momento. Padre, al escuchar tu palabra, Señor, he sido confrontado en mi corazón. Y quiero pedirte, Padre, en este momento, que el Espíritu Santo pueda revisar mi corazón y traer a memoria qué leyes está desarrollándose en mi corazón. Señor, yo quiero obedecer tu voluntad. Señor, también quiero hablar el idioma de tu reino. Quiero alabarte, quiero bendecirte, sabiendo que tú tienes control de todas las cosas. No hay nada que se te escape a ti, Señor. Aún esta pandemia, Señor, que está aconteciendo en el mundo, está bajo tu control, bajo tu reino, bajo tu soberana voluntad, Señor. Y nosotros, Padre, como hijos tuyos, vivimos bajo tu reino. Señor,
y tenemos el beneficio de aquel a quien servimos. Tú tienes control de esas cosas, Padre. Y todo esto está en tus manos y nosotros confiadamente te damos gracias porque hay tu mano poderosa cubriéndonos. Señor, queremos que el amor de Cristo también pueda, Señor, salir, brotar de nuestro corazón conforme a nuestra obediencia. Señor, si estamos fallando en estos, nos arrepentimos, nos volvemos a ti, nos volvemos al reino de la luz. Señor, confesamos que Jesús es nuestro Señor. Gracias, Padre, por tu amor. Toda gloria y honra a ti, Señor. Gracias por haberme hecho siervos, ciudadanos de tu reino de luz, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, querido hermano. Shalom, la paz de Cristo en tu vida. Amén.